Estimados alumnos, les invito en esta oportunidad a revisar un problema relacionado con un polígono equiángulo. Conozcamos el enunciado. El hexágono que aparece en la figura, el hexágono ABCDEF, es un hexágono equiángulo, es decir, los ángulos interiores deberían medir lo mismo que un hexágono regular, o sea, 120 grados. Bajo estas condiciones, se pide demostrar que la diferencia positiva de sus lados paralelos es constante, es decir, se pide demostrar que, por ejemplo, la longitud del segmento ED menos la longitud del segmento AP debería ser igual a la longitud del segmento BC menos la longitud del segmento FE. ¿Se fijan? Esos serían los lados paralelos y ahí estaría la diferencia. Veamos la solución a este problema. Lo primero que vamos a hacer es situar el punto que yo estoy designando ahí con la letra G, el punto H y el punto I, de manera que cuando proyecto los segmentos AF, BC y DE, ellos se cortan 2 a 2 en estos 3 puntos que estoy marcando. Es decir, se forma la figura que estoy poniendo ahí ahora. Este claramente será un triángulo equilátero, debido a que, como usted habrá notado, los ángulos exteriores de este polígono todos miden 60 grados. Entonces, por ejemplo, el ángulo IFE debería ser 60, el ángulo IEF también debería ser 60, y por suplementariedad tendríamos de que el ángulo FIE es también 60 grados. Entonces, de hecho, los triángulos FEI, DCH, ABG son también equiláteros, como lo resume la información de la figura. Para poder analizar las medidas de los lados, ahora vamos a ponerle nombre a estas medidas y entonces ahí aparecen con letras azules. Entonces yo puedo escribir lo siguiente. Sabemos que por un lado GH es igual a HI, ¿verdad? Porque son los lados de un equilátero. Pero veamos cómo está formado el segmento GH. El segmento GH está formado por el segmento GB, el segmento BC y el segmento CH. Cada uno de estos 3 segmentos tiene una medida que es fácil de calcular. Por ejemplo, el segmento GB medirá lo mismo que el segmento AB por ser el triángulo equilátero. Entonces ese pedacito mide A, el otro pedacito mide B y el pedacito de arriba será igual al pedacito que mide CD, es decir, C. Entonces por eso yo escribo ahí que en vez de GH es A más B más C. Del mismo modo calculamos el segmento HI. Entonces ahora eliminamos lo que se puede en estas igualdades, pasamos restando también lo que se puede y llegamos a la conclusión de que B menos E es igual a D menos A. De esta misma forma, ahora podemos también decir de que HI es igual a IG, de lo cual, usando el mismo método, llegamos a que esa suma de la izquierda es igual a la suma de la derecha. Y de nuevo, simplificando lo que se puede ir restando, obtenemos que D menos A es igual a F menos C. Y entonces, igualando estas dos igualdades a las que he llamado asterisco y doble asterisco, tenemos que B menos E es igual a D menos A y eso es igual a F menos C, lo cual era lo que queríamos demostrar. Entonces, estimados alumnos, problema resuelto y ante cualquier duda ya sabe usted cómo contactarse conmigo.